Judith Polgar era, por supuesto, una de las tres, tenía en aquel momento nada más 12 años. Vamos a ver una partida que disputó contra la búlgara Sofía Angelova. Judith tenía las piezas blancas y abrió con el peón de rey. Angelova replicó con la defensa siciliana, C5. Y después de caballo F3 y caballo C6, Judith se desvió de los caminos más conocidos y jugó alfil B5. Jugada cuyo objetivo principal es luchar indirectamente por el control de las casillas centrales E5 y D4, que como verán van a ser muy importantes en esta partida. Angelova jugó G6, Judith se enroca rápidamente antes de pasar al ataque, alfil G7, C3 apoyando el avance a D4 para formar un centro muy sólido. La jugadora búlgara cree que con E5 ha evitado esa idea de romper el centro tan prematuramente, pero se equivoca, porque Judith de todas formas juega D4, sin importarle la aparente pérdida de un peón. La búlgara captura en D4, primero con el peón, después con el caballo. Y ahora el secreto está en esta jugada, E5. La idea es triple. Por una parte, se evita el desarrollo normal del caballo negro a F6. Por otro lado, al tapar la diagonal del alfil de G7 sobre el peón de D4, se amenaza tomar ese peón con la dama en D4, con una ventaja de espacio evidente. Y además, las negras no pueden o no deben tomar ese peón de E5 con el alfil, porque seguiría torre E1 clavando el alfil sobre el rey con efectos tremendos. Por lo tanto, Angelova decide seguir desarrollando sus piezas y juega caballo G7. Judith, en una clara muestra del estilo incisivo, agresivo, que le caracterizó desde que era muy pequeña, jugó alfil G5. Clava el caballo, las negras se enrocan antes de que sea tarde, Judith, siguiendo con su plan, recaptura en D4, y ahora la jugadora búlgara encuentra un recurso aparentemente muy útil, incluso liberador, que es caballo C6. Fíjense en la buena apariencia de esta jugada. Si las blancas toman la dama de D8, las negras contestarían sencillamente caballo por D4, y no hay ningún problema. Si las blancas toman el caballo de C6, alfil por C6, entonces sencillamente dama por G5. El alfil de C6 queda atacado, el peón de E5 queda atacado, las negras resolverían todos sus problemas. Pero Judith contesta de una manera sencilla y muy eficaz. Dama H4. Se defiende el alfil y además esta jugada es consecuente con todas las anteriores. La idea es empezar a atacar ya al enroque negro. Las negras tienen que mover la dama a B6, atacando el alfil. Judith defiende el alfil con caballo C3 y Angelova considera que este peón de E5 ya está maduro y se lo come con el alfil. En realidad todo esto responde a la idea de la jugadora húngara, a la que no le importa entregar material si conserva la iniciativa y el ataque sobre el rey negro. Judith Polgar sigue desarrollando sus piezas y lleva la torre de A a E1, presionando sobre el alfil. Fíjense, porque es muy importante para comprender la marcha de la partida, la diferencia en el desarrollo de ambos bandos. Mientras las blancas tienen su dama, los dos alfiles, el caballo y una torre en perfecta coordinación, en posiciones muy agresivas, solamente la torre de F1 está de momento pasiva, las negras tienen todavía todo el flanco de dama sin desarrollar. La torre de A8 está ahí de adorno porque el alfil de C8 aún no ha podido desarrollarse. Esa es la gran ventaja de las blancas, que vale mucho más que el peón de desventaja. Sin embargo, la jugadora búlgara, quizá influida negativamente por la edad de su rival, les recuerdo que Judith tenía solamente 12 años en ese momento, considera que las blancas en este momento están haciendo un regalo, lo que en términos del argot ajedrecístico se denomina dejarse una pieza, les están regalando una pieza. Y procede a comerse esa pieza con alfil por C3, B por C3 y dama por B5. Las negras han ganado una pieza,
pero están estratégicamente perdidas. Judith Polgar había sido mucho más profunda en sus análisis que Angelova, porque ahora, fíjense en estas dos casillas negras de F6 y H6 cercanas al rey negro. Están tremendamente débiles, ya lo estaban antes, pero ahora mucho más después de la desaparición del alfil de G7 que las controlaba. Judith contesta con dama H6. La amenaza es gravísima. La idea es alfil F6 y mate en G7. Las negras tienen que hacer algo de forma imperiosa porque si no reciben mate ya. Solo hay dos formas de intentar pararlo. Una sería F6, peón a F6. Pero eso se contestaría fulgurantemente con alfil por F6, torre por F6, torre E8 jaque, rey F7 y dama F8 mate. Volvamos a la posición que teníamos después de dama H6. Les recuerdo que la amenaza blanca es alfil F6. La otra posibilidad de las negras, que es la que eligió Angelova, es dama F5, controlando esa casilla con la dama. Pero entonces lo que Angelova no esperaba era un sacrificio brillantísimo, una obra de arte de una adolescente que tenía 12 años. Judith Polgar contesta de forma muy espectacular, dama por F8 jaque, y la búlgara tuvo que abandonar, porque la continuación sería rey por F8, alfil H6 jaque, única rey G8 y torre E8 mate. Ya a los 12 años, Judith Polgar, con un talento impresionante, auguraba que iba a ser la mejor jugadora de todos los tiempos.